Esperando, y ya lo tenemos al licenciado de Economía Héctor Rubini en línea y vamos a hablar de todo lo que acontece dentro de la República Argentina en el contexto de la economía y los derivados, obviamente, de todas las situaciones que estamos viviendo en nuestro país. Le damos la bienvenida. Muy, pero muy buenos días, licenciado Héctor Rubini, y mucho más, ¿no? Porque no es solamente por ahí, pasa también por un máster de finanzas, si mal no recuerdo. Vos me lo podés aclarar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenos días, Héctor. Es un gustazo que estés compartiendo aquí con nosotros en Libre Opinión este segmento de actualidad económica argentina. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Sí, licenciado en Economía y tengo una maestría en Finanzas en la Universidad del SEMA y una maestría en Economía en la Torcuato Di Itera. Bárbaro. Quiere decir que hemos dado con la persona indicada para que nos dé un panorama económico en el cual, antes de comenzar, yo voy a dar una opinión personal, lo que yo veo como argentino, y ahí sí me gustaría que Héctor Ruini nos dé su óptica. Yo creo que en la Argentina los planes económicos fallan por varios motivos. Primero, la credibilidad que cada gobierno le da al mercado, ¿no? Las señales que se le da al mercado. Una falta de consistencia jurídica y una falta a nivel nacional de definir qué es lo que la Argentina quiere. ¿Mm? O sea, definir políticas de Estado para que el hombre que sea designado en la economía y que no sea realmente un hombre de la militancia, un hombre que tenga tal vez un pensamiento no ortodoxo, sino que comulga como está pasando ahora, con un populismo, y que no hay un norte país. Es muy difícil trazar un plan económico. Entonces, yo creo que lo que la Argentina sufre es producto de la incapacidad de sus gobernantes por fijar un norte al país y ese norte ser respetado. Y donde, por ósmosis, vamos a caer en credibilidad, vamos a creer en el plan, porque hoy por más que sea brillante un plan, es muy difícil llevarlo a cabo. Yo recuerdo, y no soy ni de la UCD, ni del Frente para la Victoria, ni de Juntos por el Cambio, ni radical, soy un argentino. Y yo recuerdo algo que vi hace poquito, que el ingeniero Álvaro Alzogaray, tan cuestionado y demás, hace 45 años pronosticó esto que yo estoy hablando, que íbamos a caer en la situación que estamos hoy económica financiera en la Argentina si no se adecuaba un plan político mirando para adelante, dejando el pasado atrás, mirando el presente y mirando el futuro. ¿Rubini piensa lo mismo? En parte sí, en parte más o menos, ¿no? Pero creo que igualmente hay, digamos, aspectos fáciles, yo no diría en el tiempo, pero fáciles, al menos lógicamente, de corregir. Digamos, hay dos maneras de pensar la economía, o sea, funciona en base a directivas del Estado fundamentalmente o funciona fundamentalmente en base a la acción de los agentes privados, lo que llamaríamos la oferta y la demanda. Y la verdad, después de varios siglos ya de evolución en el mundo, es claro que el segundo enfoque es el correcto. Eh, Esto no significa estado ausente, sino, digamos, un estado que no tenga ni mano blanda ni mano dura, sino, si se quiere, mano justa. Definir con claridad sus límites, sus funciones, sus incumbencias, y no pasar de manera pendular, como acá en Argentina, de un enfoque que va de un extremo ultra mercadista desordenado a otro ultra estatista también desordenado. Eh, Nos toca ahora vivir ya
2 décadas por lo menos de este enfoque. Y el resultado está a la vista. Es decir, a fines de los 90 no teníamos 50% de pobres, a fines de los 90 no éramos tan irrelevantes en el mundo como somos hoy, no teníamos la fuga de capitales y de cerebros que tenemos hoy. El riesgo país era 300 puntos básicos, hoy estamos en 2000 puntos. Y bueno, enfrentamos un mundo más agitado en peores condiciones. Es decir, es como, digamos, en un equipo de fútbol. Durante 2 décadas eh, fuiste o se fue perjudicando, lesionando, entrenando cada vez peor el equipo y bueno, sale a la cancha y bueno, le toca enfrentar a Alemania, Francia y bueno, el riesgo de una goleada es alto. Eh, Estamos así hoy, es decir, el mundo es más volátil, más impredecible que lo que era en los años 90, 2000, la década pasada, inflacionario, Ujú. tendiendo a una recesión, con una guerra que es cada vez más claramente, ya no es simplemente la guerra de Rusia contra Ucrania, sino es la guerra de Rusia contra la OTAN. Veremos si se contiene o si se pone más complicada y se expande a más frentes de batalla, incluso fuera de Europa. Y ahí un país que no tiene suficiente capacidad para exportar, para financiarse, para adaptarse de manera práctica y rápida a una nueva realidad, entra de la peor manera posible. Entonces hoy estamos en una situación increíble, si se quiere. Tenemos los precios más altos en décadas de los commodities, de las materias primas. Uno podría pensar, Argentina tendría que estar volando, que el Banco Central tendría que estar rebosando de dólares, y resulta que no es así. Somos importadores de gas, somos importadores de combustible, están deteriorados los incentivos para invertir y para crear empleo, y lo que nos espera, bueno, son meses, quizás años difíciles como este. Héctor, yo tengo algunos datos acá. Eh, por ejemplo, ¿no? Nos hemos endeudado, el gobierno, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, sus 8 años de gobierno, que habló de un desendeudamiento extremo, lo cual fue, lo único que hizo fue cambiar deuda de dólares a pesos con las famosas LELIC, tan criticadas por este gobierno. Pero resulta que a partir de la creación de la independencia, o de la dependencia, mejor dicho, del Banco Central al poder, Cristina Fernández de Kirchner endeudó en 70.000 millones de dólares al país. Macri hizo exactamente lo mismo, con la diferencia que el gobierno de Cristina saqueó el Banco Central y el ANSES para poder financiar, digamos, todo aquello que tenía que ver con militancia y con planes adictos a su forma de pensar. Macri también se endeudó al país en 70.000 millones de dólares, pero si bien se lo acusa de que fue fuga, tenemos que entender a aquellos que leemos de economía, tal vez tocamos de oído, por eso recurrimos a vos, es que tuvo que suplir el terrible déficit fiscal que había, el terrible déficit que habían generado esos bonos emitidos y que aún siguen dando vueltas, porque el ministro de Economía esta semana va a tener que luchar y mucho para poder convencer los bancos para cambiar estos billones de pesos que vencen. Y ya estamos en 2 años de este gobierno endeudados en 100.000 millones de dólares más. O sea que estamos hablando de una deuda global en dólares cercana a los 400.000 millones de dólares. ¿Cómo hacemos para salir de esta situación que es meramente, yo creo que la Argentina tiene los recursos para salir, pero si vos fueras ministro de Economía, ¿no? Y estuvieran dadas las condiciones que hablamos al principio, credibilidad, seguridad jurídica, tal vez reformas laborales, sin que los empleados
pierdan algunas de los logros alcanzados, ¿no? Porque mucho se habla que ya el despido no va a ser de esta manera, que el aguinaldo no te van a dar más aguinaldo, que no va a haber paritarias, sino con algo consensuado y razonable. ¿Qué medidas debemos tomar de una buena vez por todas? Porque estamos en una asfixia de planes, por ejemplo, que hoy el gobierno empieza a rechazar, y lo vemos con las manifestaciones que tuvimos estos días, pero que evidentemente la rechaza porque ya no tiene de dónde sacar plata, lo cual me lleva a pensar en otras cosas, ¿no? Me lleva a pensar que tenían dinero fácil, y que podían hacerlo y hoy no lo pueden cubrir. Pero bueno, eso es algo que me hago cargo yo de decirlo. ¿Qué haría Héctor Rubini para poder, digamos, empezar a encaminar este bendito país que uno tira un grano de maíz en el medio del adoquín y crece una planta? Bueno, lo primero que se necesita es un mínimo de respaldo político, porque hay que hacer reformas estructurales fundamentales. ¿Ahí a qué me refiero? Cambios centrales en las reglas de juego y que se mantengan por 2 o más décadas. Básicamente se necesita, por empezar, apoyo político para el cambio de lo último que vos mencionabas, que es el marco jurídico. Es decir, acá hay una legislación laboral que al menos en parte hay que reformar, hay controles de precios y de mercados que hay que eliminar, y hay que eliminar también la facilidad para destruir la economía que ha tenido el Estado en los últimos 20 años. Es decir, una reforma del Estado, una reforma de los mercados, eliminar la capacidad de perturbar y de distorsionar los mercados internos y externos. Eh, no es casualidad, digamos, ningún país de la región tiene cepos cambiarios, y ningún país de la región tiene la inflación que tiene Argentina. Argentina hoy tiene más inflación que Venezuela. Eh, es decir, esto requiere ir, para algunos será marcha atrás, pero eliminar buena parte de las reformas erradas, equivocadas que se han aplicado en los últimos 20 años. Y naturalmente hay que ir por todos los frentes, o sea, no solamente, digamos, los mercados o sea, los precios regulados, el dólar, los movimientos de capitales, la legislación laboral, sino como también te mencionaba, un Estado burocrático, los controles que entorpecen la economía en general, y una profunda reforma tributaria que es central. Es decir, Argentina está pagando exageradamente una cantidad impresionante de impuestos. Eh, Viejos sistemas de reembolsos de impuestos no están aplicándose. Es decir, Argentina exporta más bien, cada vez tiende a exportar más impuestos que valor agregado, en realidad, la verdad es esa. Y por el otro lado, naturalmente, es decir, atraer con más certidumbre jurídica, que esto es lo que tendría que tener esa reforma, es decir, unas reformas que duren en el tiempo, eh, con una reforma jurídica y podríamos decir jurídico-judicial fundamental, que haga que sean creíbles, es decir, que sean creíbles y que le ate un poco las manos a los gobiernos, tanto para hacer ese populismo fácil electoral, como para también ceder ante las presiones de los lobbies de ocasión. Eh, Porque después pasa esto, o sea, el esquema de excesivos controles que tenemos en los últimos años ha ido eliminando los incentivos a la inversión. Entonces, lo que va quedando es una economía de changarines, una economía de manteros, una economía informal, pero además con escaso o nulo valor agregado. Entonces, es una economía que no alienta ni la inversión, no sirve para financiar el Estado, y el Estado, si en base a eso, es decir, el partido que gana las elecciones y conduce el Estado, en base a eso, consigue votos, bueno, es lo que estamos viendo últimamente, o sea, no le interesa la educación, no le interesa la seguridad, no le interesa la defensa exterior,
tampoco preservar los derechos de propiedad, que es la base de cualquier economía capitalista. Hasta la República Popular China preserva los derechos de propiedad, o alguien puede pensar que en la República Popular China se ocupan tierras y campos como acá en Argentina. Claro. No entiende nada el que dice eso, no conoce el mundo. Seguro. Bueno, estamos, por eso decía, voy a decir, ¿qué haría? Bueno, con un mínimo consenso político, esa reforma habrá que hacerla. Y si no, la realidad se va a imponer, como pasó a fines de los 80. Ciertas reformas que inicialmente había querido hacer el gobierno de Alfonsín, recordemos la ley Mucci en materia laboral. Eh, el bloqueo de esa ley fue el punto de partida para el inicio de una conflictividad con la CGT, con más de 10 paros nacionales, y terminamos en hiperinflación. Y la hiperinflación forzó a hacer la reforma de mercado. Eh, Espero que no sea el caso. di- Espero que no sea este el caso, ¿no? diste en el clavo con la próxima pregunta, ¿no? Y para ir redondeando. Eh, aquellos que van al supermercado, que van a la góndola, día tras día los precios cambian. Diferentes productos, pero cada 2, 3, 4 días te encontrás que el producto que compraste, que te dura 3, 4 días, cuando lo vas a reponer en tu casa, en tu alacena, ya tiene otro costo. Y al no haber precios, no estoy hablando de los precios cuidados, al no haber una fijación de un precio y ante la falta de, digamos, de confianza del comerciante, porque no sabe a cuánto va a reponer, el comerciante aumenta. Esto hace de que tal vez con 5, 6, 10 cuadras de diferencia, un producto del otro tenga 20, 30, 40 pesos de diferencia, perdón con la redundancia, en su valor. A esto sumado el gran déficit fiscal que tenemos y el mercado que está marcando pautas, las acciones argentinas en el exterior caen, los bonos caen, la moneda prácticamente está pulverizada. Ya lo había dicho el Sogray hace 45 años, y lo nombro porque es un video que vi antes de ayer, de aquella época. Ya no existía prácticamente la moneda, salvo cuando Menem, Cavallo hicieron el 1-1, el cual sabíamos mucho que era algo ficticio y que iba a pasar lo que pasó. Hay, a tu entender, la probabilidad de que haya un corralito con todo esto que está pasando, porque evidentemente que si los bancos no renuevan, vamos a estar en un apriete bastante serio el gobierno. No, en el corto plazo no. Los bancos están, digamos, líquidos y el núcleo del movimiento de depósitos son transaccionales, y una parte importante tiene que ver no solo con pago de salarios formales, sino también del movimiento de dinero del Estado, pago de planes, deuda pública que se coloca en las entidades financieras. Liquidez hay, liquidez hay. Ahora, el problema de corto plazo es uno que mencionaste al principio, que es el problema de la deuda interna. El gobierno tuvo el pasado, el jueves de la semana pasada, no, el anterior, una corrida contra la deuda interna, luego de una operación mal comunicada al mercado por parte de aparentemente un fondo oficial, un fondo de inversiones oficial. Esto disparó la atención y la desconfianza sobre la capacidad para renovar los vencimientos de deuda. Y el gobierno tiene un calendario apretado en la materia, digamos, de acá hasta fin de mes, un poco más de 500.000 millones de pesos que tiene que renovar. Nada indica que vamos a tener una corrección de las cuentas fiscales ni que va a aflojar la emisión monetaria. Así que el escenario para cómo lo puede manejar para el futuro es en parte haciendo algunas de las cosas que se anunciaron, que no se han concretado todavía, y otras que ya se empezaron a hacer. Una es subir las tasas de interés. Está prisionero el Banco Central por haberse atrasado, lo tiene que hacer. No tiene dólares suficientes a pesar de la liquidación récord del campo.
va a tener que aplicar tarde o temprano algunas restricciones adicionales a las importaciones y a la compra de dólares. Eh, y en el medio, el compromiso con el FMI de ir eliminando los subsidios de las tarifas e ir subiéndolas, lo cual es inflacionario. Ujú. Esto dispara más e impulsa más a los gremios a renegociar las paritarias. Entonces, esto como cambia según la rama de actividad, lo que vamos a tener es una generalización de lo que vos dijiste ahora. Incertidumbre sobre los precios y costos relativos, y entramos a un sendero, el sendero peligroso que yo te mencionaba, de aceleración inflacionaria, más incertidumbre sobre los precios, el fenómeno que vos decís, de que pones un kilo de tomates en 5 negocios tiene 5 precios distintos, va a exacerbarse. Así que el segundo semestre viene complicado. El corto plazo viene complicado y creo que a riesgo de una inflación más alta, no menor al 5,5, 6% por mes y algún mes arriba del 7%. El segundo semestre va a cerrar con una inflación interanual bastante arriba del 60 y pico por ciento del primer semestre. Yo creo que el año va a andar arriba del 80-85% de inflación y no es una buena noticia, primero para nuestros bolsillos y segundo para, nos guste o no, el marco de estabilidad que debería encauzar el gobierno para el año próximo, tanto para cumplir con el fondo, tanto para no hacer un papelón en las elecciones presidenciales del año que viene y tanto para asegurarse financiamiento, que hoy está en riesgo y eso puede disparar algún detonante, yo diría, no en materia de retiro de depósitos, pero sí, y ahí es donde hay que prestar atención en una partecita que son los depósitos en dólares. Si hay alguna baja fuerte de los depósitos en dólares, ahí estamos ahí en alerta naranja. Héctor Rubini, te agradezco infinitamente y te invito a seguir participando con nosotros en los programas porque evidentemente esto lo tenemos que seguir de cerca, no con el afán de una crítica para ser destituyente, llamémosle, sino para que de una buena vez por todas los políticos, sobre todo aquellos que están en eminencia, o sea, los que están gobernando, abran los ojos de una buena vez, dejen ideologías de lado y realmente vean que la Argentina tiene más del 40% de pobreza, que cada día que pasa y que la inflación aumenta, la pobreza también aumenta y que evidentemente necesitamos dar un giro potencial a lo que es no solamente la economía, sino la política y poner políticas de Estado que se cumplan a rajatabla, como vos dijiste. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente fin de semana y muchas gracias por tu tiempo. Es muy apreciado. Bueno, gracias por la invitación. Nos vemos la próxima. Nos vemos, un abrazo. Pasaba el licenciado en Economía Héctor Rubini, realmente una cátedra de economía. Los invito a una pequeña pausa.